Junto a nosotros el doctor Polibio Córdoba, él es presidente ejecutivo de la encuestadora CEDATOS. Doctor, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos cómo ha quedado nuestra sociedad después de vivir estos lamentables 11 días de paralización, de violencia continua que muchos de nosotros nunca habíamos visto. Bueno, sí, es una situación, al menos fíjense que ustedes en tan poquitos años comparados con los que yo tengo, no habían visto. Yo en mis años no tampoco había visto nada parecido, con tanta violencia. Claro que he estado presente en algunos movimientos muy grandes, vamos a decir, en el año 90, ¿no? Cuando hubo una manifestación muy grande de la CONAIE, creo que es muy grande. Pero no con los niveles de violencia de esta. Con la forma como se presentó ahora y con la duración tan grande, ¿no? Y con los prejuicios, además. Con otros objetivos, pero no precisamente del indigenado, sino objetivos de muchos de los que estaban metidos. Que ya respondían a otros intereses. Estaban metidos en los intereses. Y eso, por ejemplo, le preguntamos nosotros a la población. Quisiera que nos hablara de eso. A ver, cuéntenos. Porque primero les quiero decir algo que yo he venido repitiendo permanentemente aquí en la radio, en FM Mundo, también de cómo es lo que la población está aletargada, está preocupada, está frustrada. Y en este libro que sale después de unas cuantas semanas, yo les quiero leer un pequeño párrafo que yo libro digo, de su autoría, por supuesto. El libro de mi autoría, que digo: especial atención ponemos al análisis del futuro del país. Las proyecciones económicas, sociales y políticas, especialmente como resultado de lo vivido entre 2007 y 2017, y los 28 meses del nuevo gobierno, pero los indicadores son lo que están previniendo de lo que puede venirse en los próximos días y en los próximos meses. Yo digo, los indicadores presentan una población aletargada, o sea, como que estaba la población dormida. Con escaso interés en la política. Pero con gran frustración. Defraudada por los acontecimientos recientemente descubiertos de todo lo que es la corrupción y por los registrados desde mayo de 2017 hasta la fecha. Y yo digo en este libro que va a salir, como digo, en pocas semanas, esta población puede reaccionar en forma inesperada ante el estímulo proveniente de grupos o movimientos interesados en aprovecharse de la situación difícil que vive la población, cuya gran mayoría se pronuncia molesta, frustrada, preocupada, 76%. Entonces, ¿qué es lo que vino? Vino justamente una medida que anuncia el gobierno. Porque, y explota todo. Cuando se hace un trabajo, nosotros hacemos continuamente estudios de factibilidad, siempre se toma en cuenta con anterioridad lo que puede ocurrir, las consecuencias. ¿Qué se hace? Se reúne a personas que están directamente involucradas con el desenvolvimiento del país. No solamente las cámaras, no solamente los medios que tienen suficientes recursos, sino especialmente aquellos que es una población, la mayor parte, diga usted de los 17 millones y tantos, los 15 millones son personas que están en situación difícil. Estamos en este momento frente a un 61.5% de la población económicamente activa, desempleada, subempleada, con una ocupación que no es la suficiente. Esos pasan de 5 millones de habitantes que están siempre pensando cómo conseguir un trabajo. ¿Usted cree que se debió haber tomado en cuenta estas cifras que indicaban justamente el malestar de la sociedad? ¿Y se podía evitar esto? Estudios de factibilidad que permitan anticipar situaciones difíciles, capaz de tomar las medidas necesarias para superar los problemas. Nosotros hacemos permanentemente, y hacen las empresas, grupos vocales, con grupos que mejor con grupos del indigenado, del campesinado, de los transportistas, de personas que no tienen otra oportunidad de que se les tome en cuenta. Y de ahí sale justamente lo que se debe hacer.
Las medidas económicas que se plantearon, cuando nosotros les preguntábamos a la población, ¿usted conoce cuáles son las medidas económicas anunciadas por el presidente? Tome en cuenta de que el día que se anunció, más o menos el 72% no sabía. No tenía idea ¿De cuándo fue realizada esta encuesta que usted nos va a dar los resultados? Dos encuestas. La encuesta del 3 al 5 de octubre y la encuesta del 9 al 12 de octubre. Entre el 9 y el 12 de octubre, cuando estaba en movimiento, cuando el país estaba paralizado, hicimos 3.476 entrevistas en 14 provincias. En el peor momento que estábamos viviendo. Felizmente tenemos los medios para hacerlo. No había cómo hacerlo personalmente, también hicimos a través de teléfonos, pero nos dio justamente los grandes cambios. Cuando el día 5 de octubre, cuando le preguntamos, bueno, pero usted conoce las medidas anunciadas por el presidente, de lo que estaba en los primeros días, en menos del 30% que conocía, ya el 5 de octubre dijo 77% que ya sabía. Entre el 9 Subió y 12%, del 30 al 77%. 92% dijo sí sabemos. Pero cuando le decimos, pero ¿cuáles son esas medidas? Ahí es donde la gente, lo único que sabía es la medida que tiene que ver con el incremento del precio del diésel y de la gasolina. Las demás simplemente no la sabían. Al 5 de octubre, el 52% ya sabía que esa era la medida. El 12 de octubre, el 60% sabía que esa era la medida. ¿Y comprende usted las medidas? ¿Sabe de qué se tratan las medidas? Un 58% el 5 de octubre dijo que sí. El 72% el 12 de octubre dijo que sí. Pero ¿qué es lo que usted sabe? Todos decían, el incremento del precio de la gasolina, del diésel y de la gasolina a través de la eliminación de subsidios. ¿Y usted aprueba o desaprueba las medidas económicas anunciadas por el presidente? Cuando comenzó el paro, el 24% aprobaba, el 24%. El 12 de octubre, el 35% aprobaba. Pero no es contradictorio. Era un resultado del problema que estaba se estaba desarrollando el problema, entonces se cambiaban las cifras inmediatamente. Y cambiaban las cifras. Entonces, pero había un 65% de desaprobación, pues. Y le decimos a los que aprobaban, ahora le voy a leer cada una de las medidas y díganos usted, esto es importante, si aprueba o desaprueba. El incremento del precio del diésel aprobaban 15%, 85% no aprobaba. Pero en cambio otras medidas que no conocían en muchos casos, que cuando le dábamos nosotros a conocer, el $1.000 millones se van de dólares para créditos hipotecarios desde noviembre a una tasa del 5%. ¿Aprueba? 80% se lo aprobó. Porque bueno, es un incremento muy, muy importante en todo lo que es el manejo de los recursos. En la eliminación o reducción de aranceles para la maquinaria, equipos y materias primas, el 71% sí lo aprobó. La eliminación de aranceles para la importación de celulares, el 70% sí estaba de acuerdo. La renovación de contratos ocasionales con 20% menos de remuneración, ahí sí, no les gustó. 37% lo aprobó. El incremento de bonos para las familias, 33% lo aprobó. O sea que esto quiere decir que si se analizaban con prioridad, con anterioridad, las cosas, algunas medidas que se les explicaba. Tal vez no fue lo suficientemente bien comunicado tampoco, es decir, ahí falló también el gobierno, porque solamente, como usted bien dice y bien se demuestran en las encuestas que nos está leyendo en estos momentos, la mayoría de la gente hablaba de paquetazo. Pero en realidad no sabían, solamente se oponían, digamos, a la eliminación del subsidio a los combustibles, porque obviamente los valores iban a subir. Pero más bien fue un detonante, creo yo, la eliminación de los subsidios para una población que ya se encontraba mal, se encontraba frustrada. ¿De qué hablaba el indigenado? Solamente del precio de los combustibles. No hablabas nada más. Sobre todo el diésel, que estamos hablando de un incremento del 120%. Si había una información
previa, suficiente, analizada, discutida con todos los que somos parte y sobre todo son parte de ese gran pueblo, las cosas no se habrían dado como se dieron. Cuando le decimos contribución por 3 años a empresas que perciban ingresos superiores a $10 millones al año, o sea, exigirles a las empresas, 95% dice que bien. Decimos $1.000 millones que ya le di para créditos hipotecarios, 80% estoy de acuerdo. Lo que mejor les gustaba a todas las personas era la eliminación de aranceles para la importación de celulares, de computadores y de tabletas, 70% de acuerdo. Facilidades para trabajar, es decir, trabajar desde la casa, 69% estaban de acuerdo. La baja de 30 a 15 días al año en las vacaciones de los empleados públicos, eso sí no les gustaba. 45%. Ahora, esto en cuanto a las medidas que se tomaron por parte del gobierno, pero esto también al presidente Lenín Moreno le costó mucho en su popularidad, que ya estaba un poco desgastada, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese cambio desde antes de las medidas y luego de las manifestaciones? Cuando les decimos un punto que me parece que es importante, ¿usted considera que estas medidas económicas van a beneficiar o no van a beneficiar al país? Como no había información, 66% decían no van a beneficiar. Pero cuando se les decía medida por medida, una tras otra, las aprobaban. No, pues eso no sabía, eso sí está bien. Por eso es que cuando le decimos, ¿y cómo califica en general las medidas adoptadas por el presidente? Innecesarias, en forma general. Inoportunas, dice 64%, las consideran de esa manera. Luego, cuando toman en cuenta de qué mismo se tratan, dicen necesarias, adecuadas, no están muy duras, son oportunas, ya dice un 39% que están de acuerdo. Entonces, aquí era la forma como tenía que manejarse. Un mal manejo de la información. Una situación tan compleja, cómo manejan realmente los líderes de las empresas, de cada una de las empresas. Cuando van a tomar una medida, se reúnen con quienes son los que tienen que ver con el negocio. Explicarles a todos, a los empleados en general. Y entonces las reacciones son diferentes. Nos queda poco tiempo. Hablemos de la popularidad del presidente Lenín Moreno. Bien. También yo quiero decirles, después con todo gusto les voy a decir lo que me preguntan. El día 11 de octubre, en la noche, como culminación de nuestro trabajo, presentamos un trabajo que seguramente también les llegó a ustedes, que decíamos, población exige pronta solución a la crisis que vive el país. 92% de los hogares se manifestaron que estaban pendientes. No había prácticamente hogar que no esté pendiente de lo que le va a suceder. 92% estaban pendientes de los acontecimientos que vive el país, con una enorme preocupación porque se ven altamente afectados en su trabajo y su seguridad. 76 de cada 100 consultados considera urgente la más pronta solución. Esto se publicó, se difundió en todos los medios y decíamos, para concretar el diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno, sugiere la población suspender la vigencia del decreto 883 y de esa manera, conjuntamente con los dirigentes del paro, analizar las medidas más convenientes para el país y muy especialmente para las clases que resultan más afectadas por esta ley. Es decir, que aprueban la actuación del gobierno. Entonces, eso fue lo que se hizo al final. Eso es lo que se hizo. Así es. Justamente lo que la gente quería. Pero también cuando nosotros le preguntamos a la población, ¿cree usted que en el paro de indígenas se han infiltrado grupos con otros objetivos para desestabilizar al país? La población, 77 de cada 100 hogares dijo que sí. O sea, la población seguía paso a paso. Los medios de comunicación se jugaron realmente un papel preponderante y sufrieron las consecuencias. Pues ahora que lo estamos extrañando a Freddy, que fue uno de los principales informadores que fue atacado en forma cobarde. Doctor Córdoba, lamentablemente tenemos que cerrar esta entrevista. Quisiéramos cerrar justamente con la revisión ahora, de la popularidad del presidente. Consecuencias en la popularidad del presidente. El presidente, al 21 de agosto,
no me voy más atrás, pero podemos decir, la popularidad del presidente comenzó cuando comenzó el gobierno con 66, subió hasta 77 en agosto del año 2007, pero con una baja permanente, al punto que en agosto del año 19 bajó a 21.4. El 1 de octubre, cuando se dictaron las medidas, cuando la población estaba insuficientemente informada, la aprobación al presidente bajó a 12%. 12%, que es una popularidad que solamente se ha visto que ha bajado de esa manera con aquellos presidentes pues que dejaron el poder y tuvieron que salir. Y posteriormente. Derrocados. Posteriormente, 5 de octubre, cuando viene un mayor conocimiento de lo que pasa con las medidas, cuando se presentan situaciones de violencia que no eran precisamente unas manifestaciones de un paro debidamente organizado y justificado, el 17% aprueba, 17.8. Sube un poco. Del 12 sube al 17.8, o sea, como un respaldo al presidente, porque también la pregunta que nosotros le decimos, ¿y usted aporta a está de acuerdo con la democracia? ¿Y cómo cierra? Sube a la democracia y cierra el presidente al 12 de octubre con el 22.8%, incluso más alto de lo que estaba antes del paro. Antes del paro estaba 21.4, bajó al 12, subió 17.8 y culminó el 12 de octubre, el 12 de octubre con el 22. Que sigue siendo bajo en comparación de como estuvo en algún momento. Pero subió. Subió, o sea, ¿qué quiere decir? Que la población lo que hizo fue defender el sistema democrático. La democracia. El Estado de Derecho, de defender el régimen, la democracia, como representativo de lo que el pueblo quería. Y esperemos que las cosas pues se den de tal manera de que esto que está mejorando pues continúe. Por el bien de todos. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesante las cifras, de verdad. Importantes analizar qué fue lo que pasó y realmente cómo se destapó todo con una población que se sentía bastante frustrada. Así es, muchas gracias. Le queremos agradecer al doctor Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la encuestadora Sedatos, por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.